Bueno, muy bien, vamos este día a trabajar el tema. Habíamos estado hablando ya las clases anteriores con respecto al romanticismo. ¿Se acuerdan que hablábamos del romanticismo como un movimiento literario que abarca muchas artes? Nosotros vamos a trabajar más la literatura, como vimos en las clases pasadas. Hemos estado viendo el romanticismo, autores románticos como José de Espronceda, Ángel de Saavedra, el Duque de Rivas, Mariano José de Larra, que fue el máximo prosista romántico que nosotros tenemos. Y ahora nuestro tema va a estar enfocado en el romanticismo tardío. En ese momento, pues, les voy a presentar, está en pantalla, está desactivada la cámara, entonces, para que ustedes vayan viendo también al mismo tiempo que sus compañeritos que están allá en casa. Y ahí, pues, les he colocado el libro también para que vayamos viendo que en la separata el contenido que nosotros tenemos. Y que a sus compañeros les voy a presentar la guía. Bueno, coloquemos ahí en el cuaderno entonces la fecha, que ahora es jueves 13 de mayo. El tema, el romanticismo tardío, pleca el realismo. Vamos a hacer una introducción al realismo también. Vamos a comenzar pues con nuestra agenda del día, hablando del contenido socioemocional que estamos viendo durante la semana. ¿Se acuerdan cuál es ese contenido? ¿No? No, si nosotros empezamos clase ahora, ¿verdad? Porque estaba en diferentes actividades. El contenido socioemocional es un regalo para mamá. ¿Por qué? Pues porque se ha celebrado el día lunes el Día de la Madre, aunque el Día de la Madre tiene que ser todos los días. Vamos a desarrollar el contenido y hacer una pequeña actividad de clase. El tema es un regalo para mamá, un contenido socioemocional. Y la frase dice que solo el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una madre perdonará cuando ningún otro entenderá. Vamos a ver, los que están en casita me pueden decir, por favor, qué opinan de esa frase, algún comentario sobre ello. Los escuchamos. Hola, hola. Yo entiendo que las mamás siempre nos van a querer sin importar lo que hagamos o si les fallamos alguna vez, si sacamos malas notas o algo, ellas siempre nos van a querer porque pues son nuestras madres. En cambio con los demás nos pueden dejar de hablar, que no nos van a hacer caso, pero ellas no, ellas siempre nos van a entender sin importar qué. De acuerdo, muy bien, ¿verdad? Hacia eso va referido, ¿verdad? Que siempre van a estar ahí como un apoyo incondicional. A veces las mamás están enojadas, ¿no les ha pasado que solo regañándole que usted dice, ay no, mi mamá ya no quiero ni verla, pero después nos arrepentimos de eso porque sabemos que nos regañan, pero es por algo. No es solamente porque no nos quieran. Sí se dan casos, ¿verdad? Se dan casos de madres que son de este tipo, pero son muy pocas. La mayoría de mamás, si usted se fija, como decían por ahí, ¿verdad? Que vamos a ver si el Día del Padre lo celebran igual que el Día de la Mamá. Y no es lo mismo. Hay una gran diferencia.
La segunda frase dice que la alegría de una madre comienza cuando una nueva vida se agita en su interior. ¿Qué significa eso? Pues desde el momento, ¿verdad?, que la mamá se da cuenta que va a tener un bebé, hay encuentros, hay entre emociones de a veces aflicción que qué va a pasar, ¿verdad?, con el bebé, con ella, el porvenir, pero la mayoría de veces es una gran alegría porque va a dar vida a un nuevo ser. Entonces hay que ver como el día del regalo de mamá, no solo un día, sino varios días, todos los días, aunque la regañe, lo regañe, pues es por algo positivo para ustedes. Muy bien. Continuamos con nuestro tema. Vamos a ir colocando también, ¿verdad?, en el cuadernito el tema de este día, que ya les decía que es el romanticismo tardío, y vamos a hablar del realismo también. Les voy a presentar ahorita la separata, que es la misma que tienen sus compañeritos acá, ¿verdad? Uy, vamos a ver, quiero dar zoom a esto. Muy bien, tenemos ahí, pueden ustedes ver, ¿verdad?, que está en el libro y acá en la separata sobre el romanticismo tardío. Para ello le voy a pedir aquí a Fátima, no, sí, vamos a ver, Fátima debe saber, ¿verdad? Nos lee en voz alta, por favor, sobre el romanticismo tardío. Sí. En su primer año, el romanticismo español pecó frecuentemente de superficialidad y de exceso de retórica. Muchos autores españoles imitaban a los autores extranjeros, exagerándolos y sin asimilar sus expresiones artísticas. Así, la escenografía romántica se llenó de elementos patéticos, cementerios, paisajes nocturnos y turbulentos, personajes angelicales o diabólicos, acciones disparatadas, etc., que se plasmaban en un estilo ambicioso y convincente. Los poetas tardíos convirtieron estas expresiones al depurar e individualizar el lenguaje poético del romanticismo, evitando sus excesos. Compartían los valores intelectuales y artísticos del romanticismo, pero pusieron especial acento en el elemento del símbolo, generalmente inspirado en elementos de la naturaleza. El lenguaje literario se vuelve aparentemente más sencillo, pero más intenso y menos significado. La expresión del mundo interior, del poético y del misterio de la vida se obtienen en las imágenes, argumentos que evocan el drama del ser humano, intentando los misterios del amor, el desengaño, la soledad y la paz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los que están en casa les pregunto, ¿qué han entendido de estos 4 párrafos de lectura que ha hecho Fátima? Vamos a ver, ¿quién se anima a comentar? ¿Qué opina? Karen Sigüenza. La escuchamos, Karen. Hola, señor. Buenos días. Hola, buenos días. Pues yo entendí así como que era como... Es que casi no la entendí, pero solo era como Ahí está que la los poetas separata, habían- está en pantalla también para que pueda dar un refuerzo. Cuando estamos diciendo que al inicio el romanticismo pecó de ser superficial y exceso de retórica, ¿a qué creen que se refiere eso? ¿A qué será? ¿Qué es la retórica, Jorge? ¿Qué será la retórica? Cuando dice exceso de retórica, ¿a qué hará referencia? ¿Cómo se lo imagina usted? La retórica es como embellecer, ¿verdad? Podría ser como el arte de expresarse. Exacto, es el arte de expresarse de una forma como colocando ornamentos a las palabras. ¿De qué?
sentimientos, muy bien. Expresa. Entonces, usted recuerda, al inicio, pues los poetas románticos inician, o valga la redundancia, de esa manera, siendo más superficiales, no tanto viendo el contexto, el interior de la persona, analizar a la persona, los sentimientos, pensamientos, sino que más que todo principalmente por lo que está sucediendo en su alrededor. Entonces ya en el romanticismo tardío, que se dio desde 1855 hasta 1875, vamos a ver un cambio. ¿Por qué hay un cambio? Pues porque después sigue una nueva etapa, una nueva fase, la cual es el realismo. Y el realismo, como su palabra lo dice, ya es más objetivo. Nosotros vamos a identificar, por ejemplo, el romanticismo como subjetivo y realismo como objetivo, ¿verdad? Y ahí vamos viendo la diferencia. Por eso es que en medio del romanticismo y el realismo está el romanticismo tardío, ¿verdad? Esta escenografía romántica, que no es un romanticismo solo de amor, ¿verdad? De un final feliz, de una novela rosa, sino que se le llama así a este movimiento también, y en las obras podemos ver nosotros ese excesivo uso de paisajes fúnebres, de cortejos, ¿verdad? De muerte, como en El estudiante de Salamanca. Hay cementerios, personajes diabólicos, también en las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer podemos identificar esto. Por ejemplo, en El monte de las ánimas de Bécquer. Recuerdo que ahí pues aparece, ¿verdad? Un momento en el cual todas esas almas que habían estado enterradas en un cementerio salen un cierto día, y eso pues ya da como un temor a la población de lo que estaba sucediendo. Bécquer viene a plasmar eso en sus obras literarias. Los poetas tardíos ya empiezan a ver, bueno, esto ya no va a servir, ya estamos cambiando, ya estamos en una época, y todo lo que ellos pensaban y la interiorización que ellos tenían del lenguaje poético de acuerdo al romanticismo en sus inicios, cambia en todo. Ya evitan los excesos que ellos colocaban en su lenguaje, el exceso de uso, ¿verdad? De ese tipo de palabras que venían a ser más palabras rebuscadas. Comparten todos los valores intelectuales y artísticos o los rasgos como el individualismo, el subjetivismo, la libertad artística, que son parte del romanticismo. Pero sí hay una nueva tendencia, un nuevo cambio. El lenguaje literario dice que es más sencillo, pero más intenso y lleno de significado. Ya no es uno en el cual usted muchas veces tiene que pensar a qué se referirá al poeta, sino que más bien lo contextualiza con lo que está viviendo, lo que está pasando. Bueno, en el romanticismo tardío nosotros vamos a identificar algunos temas del ser humano, como los misterios del amor, el desengaño, la soledad y la muerte. Vamos a ir haciendo apuntes en el cuaderno, a todos apuntes en el cuaderno sobre lo más importante que usted haya captado del romanticismo tardío. No se trata de tal vez copiar todo el párrafo, todo lo que está aquí en la guía, lo que está en el libro, sino que ir captando un poquito lo que van entendiendo. Muy bien. Hay dos autores representantes, pueden incluso hacer un esquema. En este momento no se los puedo hacer porque no tengo los plumones ahorita, pero pueden hacer un esquema, ¿verdad? El esquema solo son ideas principales e ideas secundarias de lo que nosotros vamos hablando del tema. Dentro del romanticismo tardío nosotros tenemos a dos representantes, Gustavo Adolfo Bécquer, que ya hemos hablado un poquito de él, y también Rosalía de Castro. Vamos a hacer una lectura en voz alta sobre la biografía de Gustavo Adolfo Bécquer. De los que están en casita, ¿quién me quiere ayudar a hacer la lectura en voz alta? A ver. Yo la puedo leer. Sí, ayúdeme, por favor.
Gustavo Adolfo Bécquer, de 1836 a 1870. Nació en Sevilla, aunque se instaló muy pronto en Madrid. Se dedicó al periodismo. Vivió pobremente, experimentó los dolorosos fracasos en el amor y contrajo la tuberculosis, por lo que desde muy joven tuvo conciencia de que su vida sería breve. Su obra literaria es poco extensa. En prosa escribió relatos de misterio conocidos con el título de leyendas, inspirada frecuentemente en ambientes medievales. Sus argumentos suelen desembocar en un enigma que apunta al lado oscuro e inquietante de la existencia. Se distinguen por sus delicados matices expresivos y por la intensa capacidad evocadora de sus descripciones. En verso escribió las rimas. Es su obra más perdurable, pues ejerció una influencia inmensa en el lenguaje poético posterior. Se trata de un conjunto de 86 poemas, generalmente breves, que expresan mediante un lenguaje poético basado en el símbolo, los temas de fracaso amoroso, la soledad, la muerte y la misión reveladora de la poesía. Muy bien, gracias. Ahí tenemos, ¿verdad? A Gustavo Adolfo Bécquer. Fátima, ¿usted se acuerda cuando leímos las rimas de Bécquer en séptimo? No. No, más o menos alguna actividad que hicimos de Bécquer. Cuando estábamos en séptimo, creo que, quiero ver, estaba yo. Entonces, hicimos un análisis, una guía de análisis, tendrían que haber hecho eso, ¿ah? Sobre las rimas de Bécquer. Y en las rimas, pues nosotros vamos a ver muchas veces, recuerdo una vez en una clase de noveno que me dice una niña, de que ella había optado, ¿verdad?, por escribir poesía, porque había leído las rimas de Bécquer cuando estaba en séptimo. Y cuando ya llegó en noveno, me dice, yo en séptimo no le tomé importancia, pero ya hoy en noveno, a mí me encantaron las rimas de Bécquer. Son rimas muy apasionadas y tiene toda la razón, porque en Bécquer podemos ver diferentes facetas, ¿verdad? Ya una etapa de desengaño, una etapa de amor, y hay una etapa ya de desconsolado, de que él se siente desconsolado en la expresión. Y es por eso que Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los grandes representantes de la literatura. Y como nos dice acá la separata, pues que en verso él escribió las rimas. Es una obra que hasta hoy en día ha perdurado y es una de las más famosas, de las obras más representativas de la literatura romántica. Es un autor del romanticismo ya tardío. Luego tenemos también a otra escritora. Acuérdense que antes la literatura pues no era como muy famosa con las escritoras, ¿verdad?, femeninas, sino que resaltaban más los hombres, pero sí hay literatura femenina. Jorge, léanos por favor sobre Rosalía de Castro. Nacida en Galicia, escribió una parte de su obra poética en gallego. Vivió una existencia dolorida y solitaria, acompañada de un profundo sentimiento de desarraigo durante los años que vivió fuera de su tierra. Su dolor por la muerte de su hijo favorito, su visión desolada de mundo. Su obra poética tiene un intenso contenido. Muy bien. ¿Sí? Su mundo interior mediante símbolos pegados a la naturaleza. De gran sencillez y lucidez. Una poesía muy emotiva e inspirada en las experiencias esenciales de la vida, que influyó profundamente en el lenguaje poético posterior. Los libros más destacados son en la poesía sentimental y cantarística, en los que trata preferentemente los temas de la soledad, la nostalgia por la tierra y la inquietud ante el misterio. Muy bien, muchas gracias. Fíjese que esta escritora, pues la mayor parte de sus textos los escribe en gallego, que es su lengua natal. Y dentro de ello también nosotros, si podemos comparar con lo que escribe Bécquer, vamos a ver muchos rasgos parecidos, porque ella dice que expresa un profundo sentimiento de desarraigo, o sea, de separación entre una cosa de la otra, ¿verdad?
principalmente porque ella tuvo el dolor de la muerte de un ser querido. ¿Y quién fue? Pues su hijo. Y eso la hace a ella que esté desolada en el mundo. Ese sentir de separación de lo que está viviendo, de lo que está pasando, hace también, acuérdense que todos los escritores, los poetas, cualquiera, tienen que inspirarse en algo para poder ellos expresar. Entonces, estos escritores, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, ambos son los representantes del romanticismo tardío y también son los precursores de un nuevo movimiento literario que vamos a ver más adelante, el cual es el modernismo. Por el tipo, ¿verdad? O las características en la forma de escribir que ambos tenían. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre el realismo. El realismo, como la palabra lo dice, pues es algo real, algo objetivo. A partir del año 1870, acuérdense que hemos dicho que de 1855 a 1875, más o menos se empieza a ver ya ese cambio de literatura, ¿verdad? Romántica tardía. Y luego ya a partir de 1870, entre medio de esto, empezamos también a hacer énfasis en una literatura romántica que decae todas esas características sentimentales y subjetivas y por lo tanto viene a aparecer un nuevo movimiento, el cual es el realismo. La palabra realismo, pues se dice que viene porque aquellas personas, el público lector, ya querían leer o sus intereses estaban ya no en sentimientos, sino en la realidad, en lo que estaba pasando en ese momento. En eso es en lo que ellos se enfocaron. Y este movimiento surge entre 1870 a 1880. Ya después vamos viendo que se da una nueva tendencia, un nuevo movimiento, el cual es llamado el naturalismo. Y el naturalismo lo que viene a hacer es a modificar el realismo, porque tiene ya una visión diferente también. ¿Qué estaba pasando en la sociedad española de la época? De 1868. Fíjense bien, anoten ahí en su cuadernito estos acontecimientos porque son importantes. Cuando nosotros leamos un texto literario nos vamos a acordar qué estaba pasando en España en ese momento para que los escritores escribieran así. A partir de este momento, pues todas las tensiones, ¿verdad?, sociales que se estaban dando en ese acontecimiento, como la industrialización y el auge de las clases medias, propician para que dentro de este periodo en España se den dos momentos muy diferenciados. El primero de ellos se llama el sexenio democrático. No sé si en geografía ya han estudiado el sexenio democrático. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes, chicos, se acuerdan? ¿Han estudiado el sexenio democrático? ¿Qué se acuerdan de esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí o no? No escucho. El sexenio democrático se dice que es de 1868 a 1874. Comienza con la Gloriosa, ¿verdad? La Gloriosa es el nombre que se le da a una revolución y esta revolución fue encabezada por el general Prim, ¿verdad?, quien pone fin a los gobiernos conservadores y al reino de Isabel II. Imagínense un gran acontecimiento. Viene a poner fin a algo que ya estaba establecido y que toda la sociedad ya estaba acostumbrada a ello. En el sexenio vamos a ver nosotros que es algo, ¿verdad?, que pasó, algo muy convulso, algo muy fuerte en cuanto a la vida política y social de todas las clases medias que trataron de alcanzar una posición. Entonces, ese es el primero. Pero también tenemos un segundo acontecimiento, la Restauración.
La restauración se dio de 1875 a 1898. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en este momento, ¿verdad? 1875, se puede decir que el político conservador, del lado de los conservadores, de nombre Cánovas, del Castillo, instala de nuevo a los Borbones dentro del poder. Y este acontecimiento empieza a darse ya como un cambio en el diseño político de la España del momento. Toda la monarquía pues es parlamentaria, ¿verdad? Y empieza a darse esa protección a los políticos, a lo económico de las clases elevadas. Ya no veían, digamos, por bajo, sino que solo por las clases elevadas. Todo esto, pues ya vamos viendo nosotros que la clase media, la clase baja se va viendo más débil y produce pues un caos, ¿verdad? Tras los sobresaltos del sexenio democrático, estas situaciones duraron hasta el año 1898, que se le conoce a este año también como el desastre del 98. Y ahí es donde surge un nuevo grupo de intelectuales, de escritores, de poetas, a raíz de estos problemas que se estaban dando en la sociedad. Entonces, todo esto marca, ¿verdad? Marca a la literatura. Muy bien. Luego tenemos acá las características. Las características son observación de la realidad, la verosimilitud, la tendencia a la objetividad. Luego tenemos protagonistas con una profunda caracterización psicológica y la preferencia por los argumentos cerrados y el estilo sencillo. ¿Qué significa esto? Pues que son rasgos característicos que nosotros vamos a encontrar en las obras literarias. Vamos a ver, vamos a ir una característica viéndola, ¿verdad? Cada una de ellas. La observación de la realidad. Vamos a ver acá de los chicos. ¿Quién me ayuda? Es que los nombres no los han colocado como tienen que colocarlos, por eso no los puedo identificar aquí. Mauricio Rodas Sánchez de... No me acuerdo quién es Sánchez. Hay que colocar los nombres, chicos, como les enseñó su tutor al inicio, por favor, para identificar y pasar la asistencia, ¿verdad? Si no, no voy a saber quiénes son. ¿Qué pasó, Miss? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Para qué me mencionó? Es que estaba viendo aquí los nombres, pero Ok. ya que está aquí activo, ayúdeme. ¿Me ayuda, Mauricio, a leer la característica observación de la realidad, por favor? Ok. La mentalidad de la época de prioridad al análisis racional de la realidad, con exclusión de conceptos heredados del romanticismo, tales como el alma del mundo, el misterio del ser, el poder revelador de la institución, etc. Muy bien, gracias. María José, ¿me ayuda, por favor, con la verosimilitud? Después Turcios y Priscila. La obra literaria debe construir un mundo narrativo parecido al real. La novela concede mucha importancia a la descripción del espacio y de los personajes y relata hechos cotidianos en un tiempo cercano al del escritor y el público. Muy bien, tenemos ahí dos características. Si ustedes se fijan lo que les decía anteriormente, ¿verdad? La observación de la realidad, porque nos está hablando de que ellos necesitan, por ejemplo, ver, pensar lo que está pasando en ese mundo. Primero veían a su alrededor, como que yo les digo a usted, usted me va a escribir ahorita un poema basándose en los rasgos del realismo. Tiene que empezar viendo la realidad de su entorno, observando todo esto para que todo lo que estaba del romanticismo pues ya se deja de lado, ¿verdad? La segunda es la verosimilitud. Si usted se fija, dice que tiene que ser algo verídico, algo real, no inventado.
algo de lo que se está viendo. Es por eso que mucho el género, mejor dicho, el que más sobresale en este tipo de literatura es el narrativo, porque las novelas nos dan a conocer mucho eso. ¿Y qué novela realista nosotros ya leímos? ¿Quién se acuerda? ¿Hemos leído una novela realista ya en este periodo? ¿Cuál será? Pepita. Pepita Jiménez es una novela realista. Ahorita que yo les voy diciendo los rasgos característicos, usted piense, sí o no se aplica. ¿Ah? Yo veo en Pepita Jiménez que me está hablando de un tema real, algo que pasa en la cotidianidad, ¿o no? ¿Será o no será? ¿Cuál es el tema central de Pepita Jiménez? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál será, Turcios? Génesis. Me voy a ir acordando de los nombres. A ver, ahí en el chat quizás alguien me puso algo. Vamos a ver. No, nada. Sí, buenos días, Turcios. ¿Cuál será el tema central de Pepita Jiménez, Cecia? Nada, ya se me fueron quizás. Nos dejaron a los tres solos aquí. Por lo menos estoy en compañía. Entonces, estamos viendo que el tema central es, si ustedes se acuerdan, Pepita Jiménez era una joven que se casó con su hijo. El ¿Hola? tema es el del amor, sí. Día del amor, pero como arreglado, porque Pepita no se quiere casar con el papá. Con el tío. O el papá del amado. Ajá, con el papá del amado. Ajá. Pero si ustedes se fijan, es un amor, pero un amor prohibido. ¿Por qué es un amor prohibido el de Pepita Jiménez? Porque no podía estar con el clero. Exacto, porque, don Luis, ¿verdad? Era sacerdote, bueno, seminarista, mejor dicho. Él estaba para estudiar sacerdocio y eso pues ellos hacen votos de castidad y ese voto de castidad significa que ellos no pueden tener novia ni esposa, no tienen que estar solos, se casan con Dios y la iglesia. Entonces por eso en Pepita vemos nosotros ese tema central del amor prohibido. Al inicio vemos que Pepita pues la mamá la quiere, la casa mejor dicho, con un señor ya de mayor edad, ¿verdad? Ajá, de 80 años, queda viuda. ¿Y qué más pasó? Y ellos se enamoran. Él decía que estaba haciendo algo hermoso porque él quería dejar solamente Dios. Exacto, muy bien. Entonces, si nosotros vemos, tenemos dos características hasta ahorita. Vamos analizando si en Pepita se ve. Observación de la realidad. La mentalidad de la época da prioridad al análisis racional de lo que está pasando. Sí, ¿verdad? Hay un tema real, hay una vida de la realidad que se está contando. La verosimilitud, porque se construye esa novela describiendo espacios. Si usted se recuerda, nos describe. Yo me imaginaba la hacienda, ¿verdad? Y me imaginaba la casa de Pepita, el salón donde hacían las tertulias, porque todo lo va describiendo tal cual como está pasando. La tercera característica es la tendencia a la objetividad. El escritor tiene una intención crítica respecto a la sociedad, por lo que no puede evitar introducir su punto de vista personal y sus valoraciones de las cosas. Por eso es que se hace una crítica dentro de la obra de cómo la sociedad está tan mal que, pues imagínense que su mamá, solo por interés económico, así como cuando veíamos la obra del sí de las niñas, ¿verdad? Que la quieren casar, entonces vamos a ver nosotros ese reflejo del matrimonio concertado por interés, igual en esta novela.
lo vamos a identificar de esa manera y la crítica que el escritor hace. La obra trata de mostrarse objetiva. El tipo de narrador que utiliza este tipo de novelas realistas es omnisciente en tercera persona. Y el omnisciente, ¿se acuerdan que lo veíamos el año pasado? En lengua. ¿Qué es un narrador omnisciente? Un narrador que sabe todos los sentimientos y las acciones de todos los personajes. Muy bien, gracias, excelente. Ah, eso es un narrador omnisciente. Otro tenemos los protagonistas con una profunda caracterización psicológica. ¿Por qué profunda caracterización psicológica? Porque el escritor ya los ha estudiado y dentro de las obras nos va a mostrar cómo está ese personaje. Me acuerdo de una escena, ¿se acuerdan ustedes cuando Pepita, por ejemplo, estaba llorando, ¿verdad? Y al principio ella lo hacía como que ella se había inventado esa enfermedad para retenerlo. Ajá, don Luis, que quería que se quedara con él. Pero al final, esa enfermedad resulta que sí, en verdad, la hace a ella que se caiga, se pone toda débil, tenía que ver de qué manera a sobresalir porque era el amor el que le estaba doliendo en ese momento. Entonces, el escritor hace ver, ¿verdad? El estudiar a los personajes y presentarnos a los personajes de diferentes perspectivas. Luego tenemos la preferencia por los argumentos cerrados. ¿Quién sabe qué es un argumento cerrado y un argumento abierto? Ajá. ¿Qué Como será? que te explican algo, pero ya no puedes sacar más de afuera, no te puedes imaginar nada, sino que exactamente eso pasó. Exacto. Los argumentos cerrados son que la novela va a tener siempre un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y así como dice Berta, ¿no? Que es así como pasa, ya no hay más. En cambio, un argumento abierto es como a usted le queda al final, ¿qué va a pasar? ¿Habrá un segundo libro de esto? ¿Cómo? Usted se puede pensar eso, que si va a haber una continuación o no del libro, o cómo terminó, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó acá? Usted puede ver, pero de esta manera es un argumento cerrado que tiene las características, ¿verdad? De inicio, nudo, desenlace, inicio o planteamiento, nudo y desenlace. Luego la otra característica dice que es un estilo sencillo. Las novelas realistas rehuyen de las expresiones retóricas. ¿Por qué? Porque ya les dije antes que los románticos tardistas eran un poco de poesía, pero ya ellos empiezan a dejar de lado lo que está pasando con los sentimientos definitivos y toda esa irrealidad que muchas veces se plasma. Acá no, expresan todo con una lengua que a usted es fácil de entender. Lee Pepita Jiménez, por ejemplo, y ve que las palabras fluyen. Y la está leyendo y se da cuenta que sí le entiende. Entonces, por eso es un lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo, el estilo que utilizan estos escritores. Uno de los escritores más sobresalientes de la época es Juan Valera. Se le considera uno de los escritores más cultos de su tiempo. La formación cosmopolita que tiene, practica un realismo psicológico más que social. Él nos va a dar a conocer el tema del amor, encarnado en personajes femeninos. Y es por eso que publica su obra Pepita Jiménez en el año de 1874, o sea, hace muchísimo tiempo. Luego vamos viendo que a lo largo de la vida de él, pues también hace otro tipo de novelas, como por ejemplo Juanita la Larga. Los nombres de los personajes porque él se enfoca más en escritores, en personajes femeninos. Este escritor, pues, es un idealista
la felicidad que él ve plasmada en los sentimientos de los personajes, los va a reflejar en sus textos. Vamos a ver, bueno, acá ya vamos a hablar después de Benito Pérez Galdós, porque quiero que leamos un texto primero. Eso lo vamos a ver la otra clase. Sí. Vamos. Bueno, ahorita chicos vamos a escuchar la lectura de un fragmento de Pepita Jiménez. La actividad de la clase de este día va a ser que en su cuaderno escriba una síntesis de lo que usted está escuchando, de la lectura del texto. Hay que leerla fluida para que pueda escuchar sus compañeritos. Empecemos. Don Luis, un joven seminarista que pronto va a ordenarse sacerdote, conoce durante unas vacaciones en su pueblo natal a Pepita Jiménez, una joven y guapa, viuda a la que pretende don Pedro, padre de Luis. Este acontecimiento cambiará su vida. Don Luis había pasado solo toda la mañana, entregado a sus melancólicos sentimientos, y más firme que roca en su resolución de borrar de su alma la imagen de Pepita y de consagrarse a Dios por completo. Tal vez, si profundizamos con severidad en un negocio, notaremos que con el amor de Pepita no luchaba solo en el alma de don Luis el voto, hecho ya en su interior, aunque no confirmando el amor de Dios, el respeto a su padre, de quien no quería ser rival, y la vocación en suma que sentía por el sacerdocio. Había otro motivo de menos depurados y tales, y de más baja ley. Continuemos. Don Luis era pertinaz, era terco. Tenía aquella condición que, bien dirigida, constituye lo que se llama firmeza de carácter, y nada había que le rebajase, más a sus propios ojos, que el variar de opinión y de conducta, el propósito de toda su vida, lo que había sostenido y declarado ante cuantas personas le trataban, su figura moral, en una palabra, que era ya la de un aspirante a santo, la de un hombre consagrado a Dios, la de un sujeto imbuido en las más sublimes filosofías religiosas. Todo esto no podía caer por tierra sin gran mengua de don Luis, como caería si se dejase llevar del amor de Pepita Jiménez. Sí. Contra esto se revelaba el orgullo de don Luis con tiránica pujanza, que se diría de él y, sobre todo, que pensaría él de sí mismo, si él ideal de su vida, el hombre nuevo que había creado en su alma, si todos sus planes de virtud, de honra y hasta de santa ambición se desvaneciesen en un instante, se derritiesen el calor de una mirada, por la llama fugitiva de unos lindos ojos, como la escarcha se derrite con el rayo débil aún del sol matutino. Muy bien, muchas gracias. Ahí podemos ver, chicos, que hay un fragmento tomado de Pepita Jiménez, ¿ah? Y en ese fragmento, pues se nos está hablando de qué parte del planteamiento, del nudo o del desenlace de la obra. Del planteamiento, exacto, porque nos está como englobando, ¿ah? Hacia dónde va, hacia qué es lo que nos va a transmitir la historia. Entonces, este tipo de literatura, como ya tenemos nosotros en nuestra mente un preámbulo de qué trata, es fácil ir comprendiendo los temas. Y así, pues después vamos a ir analizando otros
textos, otros fragmentos para poder ir captando. La idea no es solo quedarnos con una lectura, sino que podemos leer muchos libros, podemos hacer muchas cosas. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Y vamos a ver la siguiente clase, que sería la otra semana. Vamos a continuar con autores. Vamos a hablar de Benito Pérez Galdós, porque hablar de Benito Pérez Galdós requiere que nos centremos un poquito más, porque ya la literatura de él es un poco más compleja, se divide más por etapas, y hay un fragmento de una obra muy bonita que vamos a leer también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo estamos ya del tiempo. Las 10:22, ¿verdad? Vamos a ir ya finalizando, chicos, porque ya viene ya su otra clase y para que se preparen para ello. Los que están en casita me dicen si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos visto este día o alguna opinión. Si leyeron, ¿verdad? Algo. ¿No? Por el momento no, señor. Muchas gracias, ¿verdad? Vamos a ver quién más, ¿alguien? No, señor. No, Gracias. señor, todo quedó claro. Muy bien, solo voy a tomar la asistencia. Vamos a ver, tengo 2, 4, 6, 8. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Ah? Un saludo y nos vemos la otra clase. Gracias, señor. Feliz día. Gracias, Gracias, señor. chicos, cuídense. Gracias, señor. Feliz día. Gracias, cuídense Feliz día. todos.